Isbrand se está incendiando. Tuvimos hace un rato la oportunidad de hablar con un periodista, investigador, historiador, sobre estos documentos que fueron encontrados en los tribunales. Sí, los tribunales argentinos después de 84 años, cajas con una enorme cantidad de documentos que llegaron a la Argentina en el año 41, documentos del nazismo para afiliar y para sus afiliados. Mire, él está acostumbrado, como director ejecutivo del Museo del Holocausto, a seguramente tener en sus manos documentos de la época, pero me imagino que cuando tuvo esto se habrá conmovido particularmente por múltiples motivos, entre otros por saber y confirmar que la Argentina tuvo un vínculo tan estrecho con el nazismo. Vamos a hablar unos minutos con Jonathan Kersenblaum, el director ejecutivo del Museo del Holocausto. Jonathan, ¿cómo estás? Buen día, Miguel Steuermann te saluda. Buen día, Miki, buen día a toda la audiencia. Bueno, te llevé directo en primer término a la emoción. Digo, ¿qué te significó cuando se abrieron esas cajas y te encontraste con esta documentación que estuvo oculta 84 años y que tiene la contundencia que tiene? Bueno, en principio muchas sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado el entusiasmo de cualquier persona aficionada a la historia de encontrar estas cajas con material y tratar de abrir y tocar y mirar. Por el otro lado, ser consciente del volumen, ¿no? Eso fue parte de lo más impactante de esta documentación, que son 12 cajas que estaban ahí, como vos decías, hace 84 años en la corte y que bueno, ahora echar luz sobre esto es un desafío para el Museo del Holocausto de Buenos Aires y bueno, una oportunidad que nos dio el presidente de la corte, Horacio Rosati, que veníamos en diciembre de firmar un convenio, él con Marcelo Mindlin y con la Asociación de Abogados Judíos, y que ese convenio también ayudó a facilitar esto. Y también estuvo allí presente, bueno, Eliao Ambra y Marcia Ras, que es una investigadora que está asociada al museo hace ya muchos años. Nada, sensaciones encontradas como nieto de sobreviviente, pero también como persona aficionada a la historia y a ver semejante volumen de documentos. Nieto de sobreviviente que de repente se encuentra con ese volumen de documentos que estuvo oculto 84 años en los sótanos de los tribunales. Estamos hablando del lugar de la justicia y que casi dicen como una casualidad fue encontrado y que hablan de la magnitud de la presencia del nazismo y la operación nazi en la Argentina. Yo creo que es muy importante, Jonathan, que incluso en tu rol de director ejecutivo del Museo del Holocausto puedas hacer algún tipo de reflexión al respecto. Bueno, ahora está en la tarea y en el desafío de la investigación, ¿no? De saber si hay libretas de afiliación al partido nazi en la Argentina, que como bien sabés fue prohibido en el año 39, y también de unas libretas más pequeñas de color negro que pertenecían a la Asociación de Trabajadores Alemanes, que era una especie, yo digo, de sindicato nazi de Alemania, ¿no? Y en eso hay un gran volumen de documentación para escanear y para cotejar con lo que ya se sabía. Se sabía que había afiliados al partido y a esta organización sindical, y ahora cotejar, a ver si el volumen es más grande de lo que se suponía, quiénes eran estas personas. Hay muchos datos sobre los oficios, hay muchos nombres y apellidos. En su mayoría, creemos, son alemanes o austríacos residentes en el país que simpatizaban con el partido nazi o que por alguna conveniencia estaban afiliados al partido nazi, pero que no representaba la mayoría de la comunidad alemana, en ese sentido de que no todos los alemanes residentes en el país estaban afiliados al partido, sino un porcentaje que lo que se creía hasta ahora es que en la Argentina era minoritario en términos comparativos, y ahora está el desafío de ver si
si esto sigue siendo así o si hay novedad en todo este volumen de información. Recordemos, Jonathan, que no solo tenían simpatía, aportaban dinero. Recordemos que en el año 38 tuvimos un acto enorme y luego del Anschluss otro acto enorme, con 20.000 personas en el Luna Park. No eran tan poquitos, digo, y hay mucho para saber. Ahora, dentro de lo que hay para saber es cómo es posible que nunca se abrieron estas cajas, que nunca, y los que ya se dice que tenían en su primer momento la información de que había ahí, mantuvieron esto como un secreto hasta ahora. ¿No es un tema también para analizar? Ahí hay que investigar y analizar qué pasó. Sí hay una orden de un juez que ordena que esto vaya a la Corte Suprema, y de ahí a cómo quedó en un subsuelo, bueno, habrá que investigar también qué sucedió en todos estos años. Pero como vos decías, probablemente muchos de estos nombres y apellidos que están aquí estuvieron en aquellos actos del Luna Park que vos mencionabas, por lo menos hubo tres, pero vos recordabas el más grande, el del año 38, con más de 20.000 personas. Y sí, sí, hay mucho por investigar sobre esto y sobre quiénes eran estas personas. Como dice en la nota, ¿no? Esto es del año 41, esto es antes de que se cometa el genocidio, el crimen del Holocausto, también para aclararle a la audiencia que probablemente no hayan criminales nazis como nosotros los conocemos, a Eichmann, a Priebke, a Mengele, sino que son probablemente personas residentes en la Argentina, y esto es previo a la Shoah propiamente dicha, ¿no? Sí, sí. Al exterminio judío. Estás hablando de alemanes residentes o muchos argentinos criollos que habrán estado cerca, afiliados y vinculados ideológicamente con el nazismo. Después la maquinaria que vino para traer a los jerarcas nazis a la Argentina, que es otro capítulo de esta historia larga, ¿no? Exactamente, vale la aclaración que haces. Y sí, es posible que hayan habido, como vos decís, criollos afiliados, pero la hipótesis más probable y lo poco que pudimos observar es que eran todos nombres alemanes, pueden ser hijos o nietos o inmigrantes. Recordemos que estamos hablando en la época de la gran migración, ¿no? Todavía en la década del 30, entonces habían llegado muchos alemanes y una comunidad alemana muy importante, una diáspora importante en el país. Ujú. Mucha tarea para el Museo del Holocausto en lo que hace a poder analizar estos documentos y darle luz. ¿Te parece que pueden haber muchos más documentos dando vueltas? Hace un ratito nos decían, están los archivos de Cancillería Argentina del intercambio de la época que tampoco se conoce tanto y que valdría la pena indagar, ¿no? Sí, es posible, porque realmente con este hallazgo es posible. Lo cierto es que mucho de la documentación, incluso de Cancillería, pudo acceder en su momento, recordarás la CEANA, esa comisión que se creó en los 90 para investigar esto, pero bueno, este hallazgo nos permite pensar que sigue habiendo mucho por indagar y por conocer, y bueno, afortunadamente tenemos esta misión de poder desgranar y seguir contando la historia, no solamente del Holocausto, sino del vínculo del régimen nazi con la Argentina, que es parte de la particularidad de nuestro museo aquí en Buenos Aires. Mucho todavía oculto en los sótanos de la historia que tiene que ser analizado y mostrado. Jonathan, gracias y la invitación abierta a todos. Si no han ido al Museo del Holocausto en Buenos Aires, una recomendación, no dejen de hacerlo. Es un museo realmente de altísimo nivel y que da para investigadores, para neófitos, para curiosos, para todos. Cada uno que va a ir al museo se va a ir con mucho y con ganas de seguir yendo y profundizando en lo que fue este horror del nazismo con todas las variables, incluso esta que hemos mencionado hoy, el vínculo tan estrecho con la Argentina, ni más ni menos que donde hoy estamos. Jonathan, gracias. Muchas gracias, Miki, por la generosidad y el espacio que nos da siempre. Gracias. El director ejecutivo del Museo de la Shoah, Jonathan Kesselbaum, que estuvo con estos documentos que han sido hallados, qué cosa.
84 años después.